Bienvenidos amigos nuevamente a su canal de Dolarización en Acción. Les agradecemos su sintonía, les agradecemos sus likes y sus suscripciones a nuestro canal. El día de hoy les traemos el segundo tema respecto a nuestro libro, el cual es la convergencia económica respecto a la dolarización. Y en este caso el tema del video va a ser que la dolarización no ha logrado que se dé convergencia económica en el Ecuador en este tiempo de dolarización. Entonces, antes de comenzar, me gustaría hacer un par de anuncios. El primero, el que estamos contentos de ver que el gobierno entrante ha anunciado la reapertura de los casinos, tal y cual lo sugerimos en un video anterior, que podrán ver, que le ponemos el link acá arriba. No queremos con esto decir de que sea necesariamente porque hayan escuchado nuestro video. Sin embargo, este mismo gobierno, cuando era candidato, ya una vez hizo una columna en un periódico local en el cual prácticamente lo que escribían era sacado o muy motivado, muy inspirado en uno de nuestros videos, lo cual está correcto con nosotros. Nosotros hacemos estos videos, este esfuerzo siempre es para educar y para contribuir al país, así que todo lo que sea en beneficio para esta nación, pues bienvenido sea. Lo segundo que queríamos comentarles es que el libro se ha actualizado. Esta actualización es automática porque el libro es digital. Si lo han bajado por Kindle lo van a tener. Si no lo han bajado lo pueden bajar gratis si tienen Prime. La actualización se basa un poco en este video porque mientras lo estuvimos investigando surgieron nuevos datos, nuevas cosas que nos parecieron interesantes y las hemos incluido en el libro. Ya han pasado 6 meses desde que sacamos el libro, entonces siguen llegando reportes, siguen llegando papers, siguen llegando cosas que son interesantes y por eso la decidimos incluir. Antes de comenzar quisiera explicar un poquito de qué se va a tratar este video y el siguiente, porque los dos están conectados. Entonces, la razón por la cual hemos dividido el tema en dos es porque no los queremos aburrir. Las personas normalmente no se quedan en nuestros videos más de 12-15 minutos. Entonces, tener un video extraordinariamente largo de 30 minutos, pues no es muy producente. En este primer video vamos a mostrar que la valorización no ha procurado, no ha logrado que el Ecuador entre en convergencia económica con el país ancla, con Estados Unidos. Esto debería ser bastante evidente, sin embargo lo vamos a demostrar con datos duros. Pero en el segundo video vamos a hablar y demostrar que la valorización sí es un catalizador de convergencia económica. Entonces esto pudiera inicialmente parecer un poco contradictorio, pero en realidad no lo es. Lo que se debe entender aquí es que la dolarización es una herramienta que contribuye a la convergencia económica de las naciones, pero que no es suficiente para que una nación converja hacia un nivel, un estándar de vida más elevado, o en este caso para que converja hacia su nación ancla, que es la dueña de la moneda. Entonces no se ha dado eso en Ecuador, no ha sucedido en los últimos 20 años, pero no quiere decir que sea necesariamente culpa de la dolarización. Quiere decir, sin embargo, que es porque no se sabe utilizar la dolarización para lograr este objetivo. Vamos a hacer una pequeña definición de convergencia económica. El investigador Ken Worthy define la convergencia económica como la integración global de los bienes y los mercados que conlleva a la homogeneización, esto es, a la menor dispersión o variación de las economías nacionales. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la convergencia económica, que está basada en los conceptos de Solow, y todos los que hayan estudiado macroeconomía se acordarán de todos los conceptos de convergencia que presentaba ese gran economista, eh, implica que cuando una nación se desarrolla va a tener variables económicas muy similares entre sí. Lo podemos ver en los países desarrollados. Los países desarrollados tienden a tener todos inflaciones relativamente bajas, también tasas de crecimiento relativamente bajas. Tienen, por ejemplo, tasas de mortalidad bajas, pero al mismo tiempo tienen unas tasas de natalidad también bastante bajas. Entonces los países desarrollados, los países ricos del mundo, comparten variables económicas bastante similares e incluso problemas económicos bastante similares entre sí. Por ejemplo, el tema de las tasas de interés negativas, la deflación, etcétera, han sido siempre problemas que han competido mucho más al mundo desarrollado que al mundo que está todavía en desarrollo, como es el caso del Ecuador. Esto también nos lleva al siguiente punto, una brecha de convergencia. Evidentemente los países desarrollados y los países en desarrollo no están al mismo nivel económico. Por ese motivo hay una brecha.
¿Qué es la brecha de convergencia? Roderick define la brecha de convergencia como la diferencia en niveles de productividad entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Esto lo pueden encontrar en la Noesis 4.2, página 218 de nuestro libro. Kenworthy argumenta que las economías son muy difíciles de comparar entre sí debido a que contienen profundas diferencias, especialmente las dimensiones de fuerza laboral, las colisiones mercantiles, la estructura estatal, además de otros factores no económicos que incluyen la cultura, la geografía, los recursos naturales y demás. Por esto, Amabrovich propone en su hipótesis que lo que se debe comparar para medir la convergencia económica debe ser que en el largo plazo hay una ecualización de los niveles de producción per cápita, o sea, el nivel del PIB per cápita, que es un reflejo del nivel de producción por cada trabajador de un país. Vamos a ver la primera dimensión respecto a que si la dolarización ha promulgado o no esta convergencia económica. Viendo el tema del crecimiento económico en este análisis de la Noesis 4.3, ¿qué encontramos? Encontramos que antes de la dolarización el crecimiento económico del Ecuador estaba muy poco relacionado con el de Estados Unidos. Podemos ver que tiene una R bastante baja y irónicamente estaba mucho más relacionado con el comercio y con el crecimiento económico de los países desarrollados. Por el grupo de la OECD es el grupo de los países desarrollados del mundo, incluye países europeos, Estados Unidos, Canadá, varios países asiáticos como Japón o actualmente Australia, perdón, Corea del Sur, pero también incluye Australia, Nueva Zelanda, etc. Podemos ver que hay un contraste fuerte con lo que sucede en la postdolarización, donde la relación del crecimiento económico del Ecuador y el Estados Unidos aumenta mucho sin llegar a ser estadísticamente significativo. Una R de 0.38 que cuando se la ajusta baja a menos del 8, quiere decir de que no es un buen factor de predicción el crecimiento económico de Estados Unidos con respecto al crecimiento económico del Ecuador. Sin embargo, eso es mucho mejor que la R incluso negativa que tenía antes el Ecuador. O sea, antes de la dolarización, el crecimiento económico del Ecuador era ligeramente inverso al crecimiento económico de Estados Unidos, lo cual tiene bastante sentido porque Ecuador siempre su producto principal de exportación, especialmente en esas épocas, era el petróleo, y el precio del petróleo hacía o generaba crecimiento económico en Ecuador, pero al mismo tiempo generaba desaceleración económica en Estados Unidos porque se aumentaba el precio del petróleo. Siendo importador de petróleo a Estados Unidos, pues obviamente le implicaba una balanza comercial negativa. Ya para este periodo post-dolarización, los dos países están bastante más alineados que lo que estaban. Sin embargo, lo que es importante de notar es que la alineación es muy débil y ya han pasado más de 20 años de dolarización, lo que hace sospechar que no es que se van a alinear más en los próximos 10 o incluso en los próximos 20 años. Esto es lo máximo que logrará la dolarización. Si ha logrado voltear la situación, pero no lo suficiente como para generar convergencia económica. Entonces, en esta dimensión no ha habido convergencia económica en el crecimiento económico entre los países. Esto también crea otro problema, porque ¿qué pasaría si hubiera una convergencia en el crecimiento económico entre ambos países? Realmente sería perjudicial para el país dolarizado, y eso es lo que tratamos de exponer un poquito en este gráfico, que aprovecho la oportunidad para explicarlo. Si vemos lo que está sucediendo en el gráfico, es que tanto el país dolarizado como el país ancla tienen el mismo nivel de crecimiento, la misma tasa de crecimiento, pero al comenzar con una brecha de convergencia, eso quiere decir al comenzar con una gran distancia entre ambos, quiere decir que esa brecha nunca se va a cerrar. En pocas palabras, lo que quiere decir es que el ecuatoriano promedio siempre será igual de pobre en relación al americano promedio si es que las tasas de crecimiento entre ambos países realmente convergieran y se volvieran iguales. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que realmente se apunta a hacer con la política económica del país, porque en el supuesto no consentido que tuviéramos la misma tasa de crecimiento económico, eso implicaría que la brecha económica entre ambos países jamás se vaya a cerrar. La siguiente, que es una gran mentira, no la tratamos en este libro porque esto va para el tomo 3, que es sobre el sistema financiero, es sobre el tema de la convergencia de inflación. Esto fue muy promovido, muy prometido en la época en que el Ecuador se iba a dolarizar,
de que las inflaciones de Estados Unidos y de Ecuador no, mejor dicho, iban a coincidir. Ahora, la dolarización ha hecho que la inflación en el Ecuador caiga, eso es indudable. Eso y es 100% responsabilidad de la dolarización que la inflación haya caído, pero no se ha convertido, y eso lo explicamos en un paper que nosotros publicamos hace unos años atrás, no hemos llegado al punto en el cual la inflación de Estados Unidos y la inflación ecuatoriana sean iguales o estén correlacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que en el crecimiento económico. A partir de la inflación americana yo no puedo predecir la inflación de Ecuador. Así yo supiera al 100% cuál va a ser la inflación americana. Y lo mismo pasa al revés. A partir de la inflación de Ecuador yo no puedo predecir la inflación de Estados Unidos. Y usamos una serie de medidas econométricas para tratar de comprobarlo, con paneles de control, con autorregresión, etcétera, etcétera. En todas fracasa la idea de que las dos inflaciones sean iguales. Incluso si se ve, al menos en este periodo analizado, que va del 2000 al 2016, la inflación americana fue incluso un poco más, me atrevería a decirlo, variable que la ecuatoriana, más que nada porque coincide justamente con la crisis que comenzó en el 2006-2007 en Estados Unidos y se extendió hasta alrededor del 2011-2012. Entonces por eso vemos que la inflación, la variabilidad de la inflación en Estados Unidos va mucho más, está mucho más dispersa que la ecuatoriana, lo cual iría en contra de cualquier razonamiento sobre el tema. En conclusión, en esta dimensión tampoco ha habido convergencia económica. No hay convergencia entre las inflaciones de Ecuador y Estados Unidos. Y más adelante, que vamos a presentar unos datos del investigador León Padilla, perdón, él llega a la misma conclusión con otro método totalmente diferente. Entonces, no estamos tan equivocados si podemos utilizar dos metodologías para medir la misma cosa y terminamos encontrando el mismo resultado. Esta es otra dimensión más, la convergencia de PIB per cápita. Esto está en la Noesis 4.2, en la tabla número 1. Y aquí nuevamente hay una muestra de por qué hemos dividido este tema en dos. Y por una parte, podemos ver de que la brecha entre Estados Unidos y Ecuador y la brecha entre Estados Unidos y los países dolarizados sigue siendo bastante amplia. Lo que nos quiere decir este cuadro en pocas palabras es que para el 2019, eh, el, como grupo, como conjunto, como promedio, los países dolarizados tenían una diferencia del 78.68% del PIB con Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el PIB del ciudadano promedio de este grupo de países era del 21% de lo que era de un ciudadano americano promedio. El PIB, el ingreso de un ciudadano de este grupo promedio era del 21% de lo que gana una persona en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando comenzó esta medición en el año 2000, la diferencia era muchísimo más amplia. Estamos hablando de que era un 11% del PIB de Estados Unidos o una diferencia del 88.85%. Eso quiere decir que sí ha habido un achicamiento de esta brecha. Lo que no ha habido es un cierre de la brecha. Podemos ver en el caso ecuatoriano también ha habido un achicamiento. Cuando comenzaron en el 2000, Estados Unidos tenía una ventaja de 96.02%. Eso quiere decir que el ingreso del ecuatoriano promedio era solo el 4% de lo que era de una persona de Estados Unidos promedio, mientras que para el 2019 estamos hablando de que ya está alrededor del 10%. Entonces ha habido un achicamiento, que es la razón por la cual tenemos el segundo video, pero al mismo tiempo no ha habido y no ha sido suficientemente impetuoso este movimiento para creer que va a haber una convergencia en el cual los dos rubros sean similares o por lo menos mucho más cercanos. Ahorita vamos a hablar de la siguiente dimensión, del siguiente paradigma que vamos a utilizar para medir la convergencia económica. Esto viene del investigador León Padilla, que usa algo que se llama la distancia económica. No voy a profundizar mucho sobre el asunto, pero sí sería bueno que ustedes lo busquen. Es un paper bastante interesante que él escribió sobre el tema, distancia económica en dolarización. Y lo que él dice es que si la dolarización ha implicado una menor distancia en términos económicos para Ecuador, para esto él usa una medida específica, una fórmula que da en su paper, donde sus conclusiones son que mientras más alto sea el valor obtenido del indicador de distancia,
para cada una de las variables analizadas, mayor será la brecha entre el país candidato y Estados Unidos. Por otra parte, mientras más bajo sea el valor obtenido del indicador, menor sería la distancia entre el país candidato y Estados Unidos. Aquí este investigador también mide varias dimensiones como el PIB, como el crecimiento económico, como el tema de los costos comerciales, etcétera. Si vemos a continuación sus resultados, aquí podemos ver varios países latinoamericanos y podemos ver cuál es la variabilidad del PIB respecto al país ancla, en este caso particular. También hay inflación, desempleo, déficit, deuda, balanza comercial, pero el más importante de todos los medidores aquí es el PIB. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice de que en el caso ecuatoriano sí ha habido un acercamiento. Podemos ver que el Ecuador pasó de tener una variabilidad del 4.32 en el PIB a 1.96, es decir, se ha acercado muchísimo más a Estados Unidos en este tiempo, pero al mismo tiempo, o en el mismo sentido, otros países han tenido muchísimo más progreso sin necesidad de estar dolarizados. Por ejemplo, Bolivia está en 0.74, que es menos de la mitad de que Ecuador. La misma Colombia está en 1.56. Claro, Colombia comienza desde una variabilidad muchísimo menor que la ecuatoriana, pero ha mejorado y está en una mejor posición que el Ecuador sin dolarizarse. Lo mismo Perú hasta cierto punto. De Perú comienza con una variabilidad muchísimo mayor porque la crisis financiera de Perú en los 2000, en los 90 y los 2000 era terrible. Entonces, y de eso Perú sin dolarizarse ha logrado bajarlo mucho menos que lo que tiene el Ecuador. Y por el contrario, podemos ver que El Salvador comenzó relativamente bajo en el periodo 85-2001, que fue donde implementaron las medidas para dolarizarse, porque El Salvador determinó dolarizarse en el año 92 y se terminó de dolarizar justamente en el 2001, de mucha casualidad, y sería un buen objeto de estudio de notar que la cifra de variabilidad de El Salvador es exactamente la misma que Ecuador. La cifra inicial del Salvador es exactamente la misma que la cifra final del Ecuador. Podría ser solamente una coincidencia, pero ameritaría un estudio en su momento. Sin embargo, en este periodo del 2002 al 2015, El Salvador de hecho ha empeorado su distancia económica con Estados Unidos y de hecho está por detrás del Ecuador, lo cual es bastante irónico, en particular por un gráfico que mostraremos más adelante. En esta parte, León Padilla, en cambio, nos habla de los costos comerciales de una convergencia económica entre distintos países y Estados Unidos. Entonces podemos ver que a todos los países del grupo, Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Bolivia, una convergencia con Estados Unidos, el crear un área monetaria con Estados Unidos sería perjudicial, tendría un costo comercial alto debido al tipo de cambio elevado, la tasa real de cambio que hemos conversado anteriormente en otros videos sería muy elevada y tendría un costo muy alto para estos países. El problema es que Ecuador ya es un país dolarizado, ya ha creado un área monetaria que algunos investigadores llaman un área monetaria incompleta con Estados Unidos. Entonces, lo que esto nos quiere decir es que hay un costo comercial que por este tipo de temas es que nosotros tenemos en el libro Comercio Exterior y Convergencia Económica. Estamos hablando de convergencia económica y sin embargo regresamos al punto de comercio exterior. Hay un costo comercial para el Ecuador de tener el dólar como moneda principal. El costo es en la tasa de cambio real, le está costando al Ecuador poder ser competitivo en el mundo. El Salvador, que está muchísimo más conectado con Estados Unidos, recibe muchas remesas de Estados Unidos. Hay una gran población salvadoreña en Estados Unidos que importa productos de El Salvador y no les importa el precio porque primero que tienen una capacidad adquisitiva bastante más alta, pero al mismo tiempo eh, están buscando productos que sean autóctonos, no están buscando un queso, están buscando un queso salvadoreño, están buscando una pupusa salvadoreña, etcétera, etcétera. Entonces, El Salvador no tiene ese costo comercial de tener un área monetaria con Estados Unidos así sea incompleta como la ecuatoriana. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de este video? Después de más de 20 años de dolarización, este régimen monetario no ha conseguido la convergencia de Ecuador con el país ancla, o sea, con Estados Unidos,
en ninguna de las dimensiones aquí analizadas, ni en el PIB, ni en el PIB per cápita, ni en el crecimiento económico, ni en los costos comerciales, ni en la distancia económica. Esto no quiere decir que sea culpa de la dolarización. En el siguiente video que presentaremos en unos días se explicará por qué la dolarización sí fomenta la convergencia económica, o sea, sí la promueve, pero esta no se logra y no se ha logrado en el Ecuador por el mal manejo y la ignorancia de lo que implica el gestionar una economía dolarizada, que es algo que es el tema principal de este canal, es la razón por la que existe este canal, por la que existen estos videos, y es un tema, es un punto que estamos siempre resaltando porque precisamente tratamos de educar y generar conciencia sobre lo que implica estar dolarizados. Les agradecemos nuevamente por su atención, les pedimos que se suscriban si pueden hacerlo, denle like y compartan, además de que pueden adquirir nuestro libro por Amazon Kindle. Les recordamos que los que tienen Prime, el Amazon Kindle les sale gratuito. Muchísimas gracias y hasta la siguiente vez.